La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que creo que es muy importante que podamos contemplar, porque nos advierte sobre las costumbres que se practican en estos tiempos, con el propósito de que evitemos participar en ellas, para que no participemos del oculto, del reino de las tinieblas. El día de hoy vamos a ver el tema: Dios no es Dios de muertos. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos 12, versículo 26. Marcos 12, versículo 26. El mundo ha disfrazado una fiesta al enemigo como algo lindo, como algo divertido, sin percibir que está invitando a las mismas fuerzas del mal a que vengan a ser morada con ellos. Dice Marcos 12, versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta palabra para que el día de hoy sea tu presencia acompañándonos. Que tú nos cubras con tu amor, con tu poder y tu gracia, que estén manifiestos en este lugar, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Gracias porque tú te levantas como con un escudo de bendiciones alrededor de nosotros, y a través de tu Espíritu Santo traes el conocimiento de tu verdad para que ésta traiga libertad a nuestras vidas, para que podamos ser hijos de luz y heredar bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque nos libras de todo mal, nos proteges, nos defiendes, y el día de hoy, Señor, nos adviertes para que podamos adorarte solamente a ti, al Dios de los vivos, al Padre de la luz, a quien nos bendice día con día, y por quien estamos reunidos en esta mañana para glorificar tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En los tiempos en que vivimos, cada vez es más difícil ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto debido a la ignorancia que existe del conocimiento del bien. Cuando nosotros ignoramos el bien, difícilmente vamos a poder discernir el mal. El corazón del hombre está tan endurecido por su pecado que en ocasiones, aún teniendo conocimiento del bien, busca constantemente hacer el mal. El puro conocimiento del bien no nos libra de hacer el mal. Lo que nos ayuda a no caer en hacer las cosas malas es el temor a Dios, es el amor que podamos tener cada uno de nosotros hacia Él. Pero el hombre está endurecido en su corazón, está endurecido en su pecado, y aún teniendo el conocimiento no busca hacer lo que es correcto. Y para ejemplo basta un botón. En este mes se celebra el llamado Día de Muertos, donde la gente ofrece ofrendas a quienes ya no están entre nosotros. Los niños se disfrazan de muerte, de fantasmas y figuras grotescas que tienen que ver más con el poder de las tinieblas que con la luz de Dios. Todo inicia precisamente el día de hoy. Cada año, cada 31 de octubre, empieza a caer sobre cada ciudad mexicana una sombra de muerte, por el deseo de festejar una tradición que no solamente está difundida en nuestro país, sino que se ha convertido en una gran corriente de este mundo con el nombre de Halloween. ¿Y qué dice Dios a los que celebran estas tradiciones? Jesucristo comentó aquí en el versículo 27 de Marcos 12, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho
erráis. A ver, lea conmigo esta declaración del Señor. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando nosotros desconocemos esta verdad, podemos errar, podemos cometer error, caer en el error de adorar no al Dios de vivos, sino al Dios de los muertos. La ignorancia de la voluntad de Dios puede inducirnos a caer en el error que trae sus consecuencias en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, al permitir que aprendan a rendirle culto a la muerte y por consiguiente a tener comunión con los poderes de las tinieblas. Vamos a conocer más a fondo los orígenes de estas tradiciones. Una tradición que ha nacido en diferentes culturas en toda la tierra y que ahora por la globalización existe un sincretismo y una mezcolanza tremenda. Vamos a conocer la verdad para que ésta traiga libertad a nuestras vidas y así poder salir de nuestra ignorancia. El Halloween. Esta es una celebración que inició en los Estados Unidos en el año de 1845. Este país en sus orígenes fue conformado por cristianos puritanos, cristianos que buscaban adorar al Dios en espíritu y en verdad, y quienes salieron de sus tierras para buscar tierras nuevas donde pudieran tener esa libertad de amar a Dios. Se tiene registrado que en aquellos tiempos estas personas, estos primeros cristianos, prohibieron estas celebraciones, las celebraciones a los muertos. Pero precisamente en el año de 1845, miles de inmigrantes irlandeses llegaron a los puertos de Nueva York y fueron ellos los que trajeron consigo esta vieja fiesta religiosa celebrada por los sacerdotes galos llamados druidas. Los druidas eran sacerdotes de los pueblos celtas que habitaron lo que hoy es Inglaterra, Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Esta fiesta en sus orígenes no se llamaba como la conocemos actualmente, Halloween, y la celebraban por el fin del verano que marcaba el inicio del año nuevo céltico. La celebración consistía en ofrecer sacrificios a Samaín o Sama, señor de la muerte. La imagen de este dios pagano era un esqueleto sosteniendo una hoz o una guadaña en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. Esa figura sale hasta en los juegos de lotería, ¿verdad? Creo que todos la hemos visto. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de la Muerte. ¿Por qué? Porque en esa época del año caían las hojas de los árboles, oscurecía más temprano y las temperaturas bajaban. Entonces los celtas interpretaban estos fenómenos estacionales como un decaimiento de su dios Sol, el cual pensaban que estaba perdiendo fuerza y vigor porque Samaín lo estaba derrotando o lo estaba venciendo. Ellos creían que el día anterior al 31 de octubre, Samaín se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto durante el año y en la víspera de la fiesta se les permitía a todos estos espíritus regresar a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Para proteger a los vivos de los muertos, los sacerdotes druidas dirigían al pueblo en ceremonias de adoración a Samaín, en donde eran quemados como ofrenda caballos, gatos, ovejas, bueyes y seres humanos, para apaciguar a Samaín y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. Esa noche, los druidas se vestían con cabezas y carcasas de animales para aparentar fantasmas, espíritus malos o brujas, recogiendo ofrendas para Samaín, el dios de la muerte.
esto que acabo de describir no se le hace como que familiar, como que es algo que cada 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre se vive entre las calles de nuestra ciudad. Personas disfrazadas, gente ofreciendo regalos sin darse cuenta que están participando en prácticas milenarias y cuyo origen es oscuro y siniestro. Si la familia cooperaba cuando los sacerdotes druidas iban de casa en casa, si la familia cooperaba con la demanda, con las ofrendas que ellos pedían, los sacerdotes dejaban una calabaza con una vela en su interior para evitar que los demonios entraran y mataran a los que ahí vivían. A esto se le conocía como trato. Pero si la familia se negaba a dar ofrenda a Samaín, ponían una marca en la puerta de la casa para que esa noche Samaín entrara a destrozarlos. A esto se le llamaba treta, que es lo que actualmente juegan los niños cuando van y tocan de casa en casa. El origen de esta celebración, desde la óptica religiosa, según el cardenal primado de Nueva York, está cargado de supersticiones, leyendas negras, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Este cardenal afirmó: si los padres tuvieran idea de lo que realmente es el Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos, porque la pura celebración, aunque sea involuntaria, está invitando a Satanás a que entre a sus vidas, a sus hogares. La vigilia que celebraban los druidas a Samaín en la antigua Bretaña se pronunciaba Samhain, y en el intento de cristianizar esta adoración pagana por ahí de los años 800 a través de la religión romana, movió el día de todos los santos que celebraban ellos, de los santos difuntos, en el mes de mayo, la pasó al mes de noviembre para tratar de cubrir un poco el paganismo que se vivía. En inglés ese día se llamaba Hallow Day, que pronto se acostumbró a llamar Halloween y que luego se abrevió como Halloween, como se conoce al día de hoy. Fue entonces cuando los satanistas establecieron la noche del 31 de octubre como la noche no de todos los santos difuntos, sino la noche de todos los demonios, consagrándola mediante hechizos, maldiciones y horrores. Por ejemplo, en el diario El Norte de Hermosillo, en Sonora, se publicó el testimonio de una mujer que confiesa haber sido integrante de una secta satánica y advierte sobre los peligros de celebrar el Halloween o la Noche de Brujas. Cristina Kenner de Vidal, ex esoterista y ex satanista y ex espiritista de origen estadounidense que radica en Hermosillo, Sonora, dice estar muy preocupada porque cada 31 de octubre decenas de jóvenes y niños son sacrificados en todo México por grupos satánicos. Ella dice: no quiero asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben de ser tomadas muy en cuenta, porque yo lo viví, porque yo estuve ahí. Por eso pido que me escuchen mis razones y decidan. Según Kenner, miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo en México, sobre todo en las grandes ciudades. Cristina dice que en fechas como Halloween, los satanistas ofrecen misas negras, donde son sacrificados animales como gatos, perros, y cuando la misa es muy importante, como la de Halloween, se realizan sacrificios humanos. Sacrificios que era lo que venían ofreciendo los sacerdotes druidas en la cultura celta.
Se eligen preferentemente niños porque son los que aún no han pecado y son los preferidos de Dios. Y antes de ser sacrificados son violados para ser despojados de su pureza, asegura esta mujer. Según Kenner, ultrajar o dañar a un niño da poder a los satanistas y es una forma de burlarse de Dios. Las fiestas satánicas siempre, según esta mujer, se celebran 8 durante el año. Y la más importante de ellas es la que se ofrece a Samaín, el mismo dios celta, el dios de la muerte, los 31 de octubre de cada año nuevo satánico. Ella dice, es como si se celebrara el cumpleaños a Satanás. Advierte que en la noche del Halloween, los que comulgan con el satanismo esconden en los dulces y en las frutas que regalan a los niños veneno, drogas y cosas con los cuales los puedan lastimar. En México, como en otras partes del mundo, no solamente somos invadidos por estas tradiciones europeas, que en nuestro caso llegaron a nuestro país a través de los Estados Unidos, sino que también se han desarrollado una tradición autóctona al culto a los muertos, la cual tiene su origen antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Hay registros de celebraciones en grupos como los mexicas, los mayas o los totonacas, donde ellos celebraban la muerte a sus ancestros a través de ritos desde hace más de 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Si tú has tenido la oportunidad de ir a las pirámides, por ejemplo, las que hay en Teotihuacán, tú vas a encontrar que en las pirámides o aún en el Templo Mayor están cargadas y decoradas con calaveras. Esta fiesta de celebrar el Día de los Muertos en las culturas prehispánicas se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina. ¿Han oído hablar de la Catrina? Personaje de José Guadalupe Posada. Y esta mujer era esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los parientes fallecidos. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones del Día de los Muertos, cristiano entre comillas, el festejo de los santos difuntos, donde se combinaron con el festejo del culto a los muertos regional. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciéndolas coincidir en las festividades que actualmente se celebran en nuestro país: el Día de Todos los Santos, de todas las almas, el Día de Muertos. Ahora, si a esto aunamos el reciente culto mexicano a la Santa Muerte, ¿has oído hablar de él? En México, entonces, existe un caldo de sincretismo, paganismo, tradición, ocultismo nacional, extranjero, que solo nos lleva a tener comunión con las fuerzas del mal. Y este es el marco en el cual se dan estas tradiciones, que si nosotros nos ponemos a investigar, toda esta información tú la encuentras en cualquier libro de historia. La pregunta sería, ¿por qué dar culto a los muertos? Si este es el trasfondo, ¿por qué dar culto a los muertos? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Acompáñeme, por favor, a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Mire lo que el Señor nos advierte. Él dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Como hijos de Dios, debemos de examinar cada costumbre que se desarrolla en nuestra nación y abstenernos de todas aquellas que promueven el mal. Examinarlo todo, nos quedamos con lo bueno, pero nos abstenemos de toda especie de mal. Debemos de examinar el trasfondo de estas celebraciones para darnos cuenta cómo se disfrazan como festividades llenas de luz y de color y de alegría, pero cuya génesis es obscuridad, es maldad. Y esto no debe de sorprendernos, porque dice 2 de Corintios 11:14, 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo es el maestro del disfraz, con el fin de hacer caer a los ignorantes de la verdad de Dios. Él pinta las cosas malas como si fueran buenas. Y los niños, nuestros hijos, que son el blanco principal de estas festividades, son los que primero caen. Son los que primero caen. Tú puedes ver en los centros comerciales figuras grotescas de fantasmas, de monstruos, de brujas, de hombres lobo, máscaras, y algunos hasta con un gesto de alegría, y todas bonitas y tiernas, de color de rosa. Ay, es que las hay rosas y unas lilas para las niñas. Y los niños lo ven como si fuera un juguete, como si fuera algún personaje caricaturesco, sin darse cuenta que al participar de esas prácticas está participando de todo lo oculto que hay detrás de ellas. Jesucristo fue muy claro en el pasaje base de este estudio, en Marcos 12:27. Él nos dijo: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. De aquí podemos desprender varios puntos muy importantes. Número 1, Dios es un Dios que da vida, no muerte. Dile a tu compañero: Dios es un Dios que da vida, no muerte. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Habla tocante al verbo de vida, a Dios, a Jesucristo. Dice la Escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios hizo todas las cosas, y Dios es un Dios de vida, de vivos, y lo único que emana de Él es vida. Cuando Él hizo todas las cosas, le dio vida a todo cuanto existe, porque esa es su naturaleza. Dios es un Dios que vive. Él no da muerte, Él da vida, porque Él está vivo, y Él está aquí en medio de nosotros en este lugar. A diferencia de los dioses con minúscula que el hombre ha adorado a lo largo de su historia, que son piedra, que son madera o que son metal, nuestro Dios es un Dios vivo, que es espíritu. Y su nombre quedó registrado en Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, ahí quedó registrado su nombre. Y su nombre manifiesta su naturaleza de vida. Porque dice, cuando se revela a Moisés: yo soy el que soy. Ese es su nombre. Yo soy el que soy. Significa que verdaderamente Él es. Él es el que existe, el que vive, el que está vivo por toda la eternidad. Él es el único que puede decir: yo existo,
Yo tengo vida. Yo soy el dador de la vida. ¿Tú cuánto tiempo puedes decir que existes? Unos cuantos años nada más. Unos cuantos años. Pero el único que puede decir yo soy el que soy es Dios, porque Él vive. Él vive. Y Jesucristo afirmó en Juan 8, versículo 12. Jesucristo dijo en Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta? Dios representa vida, representa luz. Pero las tradiciones y el culto que se celebra en estos tiempos representa muerte y representa obscuridad, representa tinieblas. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que va en pos de mí, el que sigue mis mandatos, mis principios, mis consejos, no andará en tinieblas, como lo anda muchísima gente en estos tiempos que no le conoce, sino que tendrá la luz de la vida, para que pueda celebrar la vida y no la muerte. Dios es luz, no es obscuridad. Él nos invita a no andar en tinieblas, a no andar con un hálito de muerte sobre nosotros, sino a tener la luz de la vida. Número 2, la muerte es producto y consecuencia del pecado, de la maldad. Coméntale eso a tu compañero para que despierte. La muerte es producto y consecuencia del pecado y de la maldad. Acompáñame a Génesis 2, versículo 7. Cuando Dios hizo al hombre, el autor de la vida le dio vida. En Génesis 2, 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién nos dio vida? Dios. ¿Quién te da vida cada día? ¿Quién permite que disfrutes esos ricos alimentos? ¿De quién son esos ojos pispiretos y esa boquita trompuda? Todo le pertenece a Él. Él es quien nos da vida. En el momento en que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios sopló aliento de vida en ti y fuiste un ser viviente. Nosotros estamos vivos por Él, porque la vida emana de Él, porque Él es la vida, Él es la verdad y la vida. Y Dios, cuando hizo al primer hombre, tenía comunión con Él, platicaba con Él en el huerto del Edén, se paseaba, eran grandes cuates, porque para eso fue creado el hombre, para tener comunión con Dios. Pero Dios le dio un mandamiento al hombre, ahí en Génesis 2, versículo 16. Génesis 2, versículo 16. Dice la Escritura: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en este pasaje aparece por primera vez el concepto de muerte. Si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y antes de que apareciera el concepto muerte, ahí en el versículo 17 aparece el concepto del mal. ¿Qué significa esto? Que antes de que Dios creara al hombre, el mal ya existía. El mal ya existía. Todavía no existía la muerte. Ahí está el concepto. Si tú desobedeces, si vas en contra de los lineamientos que Dios ha establecido, va a existir la muerte, y la muerte en ti.
El mal. ¿Quién es el mal? El mal está representado por el enemigo, por el diablo. En aquel entonces, el enemigo ya había pecado en contra de Dios. El enemigo, él era un querubín precioso, hermoso, que estaba delante de la presencia de Dios. En Ezequiel 28, versículo 13, nos lo describe. Ezequiel 28, versículo 13. Dice la Escritura: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Él engendró la maldad. La maldad nació en el enemigo, en Satanás. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. ¿Y qué dice? Y para siempre dejarás de ser. El maligno estaba, como dice este pasaje de Ezequiel, en el huerto. El mal ya existía. Y el enemigo quería que el hombre no pudiera heredar la vida eterna. Dios hizo al hombre para vivir por toda la eternidad, porque en el huerto del Edén había puesto el árbol de la vida, para que el hombre pudiese comer de sus frutos y vivir eternamente. Todo lo que Dios había hecho hasta ese momento era vida y bueno en gran manera, no muerte, porque Dios ama la vida y Él no quiere la muerte del hombre. Pero lamentablemente el hombre ha escogido la muerte y que la muerte le gobierne, llevándolo a vivir muerto en vida. ¿A quién crees que le interesa que la muerte gobierne sobre los hombres? Dice en Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ya ven que le gusta platicar a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mira, nada te va a pasar. Ay, ¿qué es una mordidita? Ándale, mira, está bien sabroso, está rico, no te va a pasar nada. Mira, a mí no me ha pasado nada. Y la mujer, tú sabes la historia, comió del fruto prohibido, y por la desobediencia al mandato de Dios se manifestó el pecado. El pecado es la falta contra las leyes de Dios. Esa es la definición de pecado, la falta contra las leyes de Dios, violar las leyes de Dios, eso es pecado. Y cuando el pecado entró al hombre, la muerte entonces entró como consecuencia.
porque el Señor le advirtió al hombre: si comieres de este fruto, ciertamente morirás. Ahí está la sentencia. Significa que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, le estamos dando autoridad sobre nuestra vida. ¿A quién? A la muerte. En el momento en que nosotros pecamos, en automático, ¿quién se señorea de nosotros? La muerte. Cuando el primer hombre pecó, esa fue la consecuencia. El hombre murió y Dios le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Y ahí hasta la fecha. Porque la muerte no es un mal que nada más se manifiesta en una persona, sino que es un mal que se manifiesta de manera generacional. La muerte es una maldición que ha llegado hasta nuestros días. ¿Y por qué te digo hasta nuestros días? Porque tú y yo todavía estamos sujetos a la muerte. Si Jesucristo no viene antes, tú y yo vamos a tener que pasar por la muerte. Pero si tú crees en Jesucristo, el Señor dice que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, porque Él es la resurrección y la vida. Y los que estén muertos, aunque estén muertos, vivirán. ¿Tú crees esto? Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Si tú te das cuenta, nuestro enemigo es la muerte. Es la muerte nuestro enemigo. ¿Quién engañó al hombre para que éste violara los mandamientos de Dios y entrase la muerte a señorear a nuestra vida? ¿Quién fue? Pero dilo sin miedo, no te va a pasar nada. Ay, cruz. El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. La Biblia lo describe en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tenemos una lucha, hermanos, contra las fuerzas del mal. Hay una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando tú y yo vivíamos alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en nuestro corazón, vivíamos en el reino de las tinieblas. Y no nos dábamos cuenta porque vivíamos en obscuridad. Había ignorancia en nosotros de lo que era bueno. Y por consiguiente hacíamos lo que era malo por naturaleza. Pero en el momento en que la luz de Cristo resplandeció en nuestro corazón y Dios dijo: sea la luz en tu vida, y creímos en esa luz, en ese momento fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz. Y ahora, como hijos de luz, como hijos de Dios, debemos de andar no en las prácticas de la oscuridad, sino más bien reprenderlas. Tenemos un enemigo, es la muerte y es Satanás. Punto número 3. La muerte es un enemigo que Dios va a destruir. Repite conmigo: la muerte es un enemigo que Dios va a destruir. Dice 1 Corintios 15, 26. 1 Corintios 15, 26. La muerte y todo lo que representa juntamente con el diablo será destruido. Dice 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué el postrer enemigo? Porque todavía no ha sido destruida. Jesucristo vino a destruir las obras infructuosas de las tinieblas. Él vino a destruir el imperio del diablo. El enemigo está bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad que se nombre en este siglo venidero. No debemos de tener temor a las fuerzas del mal,
porque Dios es escudo alrededor de los que le aman y los defiende. Y es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros debemos de saber a quién le pertenecemos y quién está con nosotros. Pero la muerte será algo que todavía queda porque Cristo sujete bajo la planta de sus pies. En el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, ¿tú estás esperando su venida? En ese momento, todas las cosas serán traídas a juicio y la muerte y el maligno serán destruidos por toda la eternidad. ¿Cuándo? No lo sé, hermano, pero debemos estar preparados y debemos de conocer el destino que tienen esos dos elementos, la muerte y el diablo. Ellos están destinados a dejar de ser por toda la eternidad. De tal manera que si Dios mismo señaló que Él nos libraría de la muerte y a esta ya le dio una sentencia, como la que dice en Oseas 13, versículo 14. Oseas 13, versículo 14. Palabras de Dios en sentencia a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Si Dios está afirmando esto, pues no podemos nosotros celebrar o festejar o dar culto ni honrar algo que para Dios es un enemigo, que es un enemigo nuestro y que Dios mismo va a destruir en el día postrero. Número 4, Dios quiere darnos vida, no muerte. Coméntaselo a tu compañero. Dios quiere darnos vida, no muerte. Dice Ezequiel 18, versículo 32. Ezequiel 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Yo leo en este pasaje como si Dios nos estuviera hasta suplicando: si algo deseo darte es vida, acércate a mí, búscame. No seas sabio en tu propia opinión, no porque te di la capacidad de pensar y tener un razonamiento lógico, eres más sabio que yo. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Jamás los vas a poder comprender, porque yo soy infinitamente más sabio que tú. Reconoce que yo quiero tu vida. Reconoce que yo te quiero dar vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que Jesucristo dice. Jesucristo comentó: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Y te das cuenta lo que hace el enemigo? Él viene a matar, robar y destruir. ¿A quién le pertenece la muerte y su imperio? A él. ¿Quién está detrás de la muerte? Él. ¿Quién está detrás del culto a la muerte? Satanás. ¿Y sabes qué hace cuando se le rinde culto? A la muerte se le está rindiendo culto a él también. Y yo creo que él se goza porque está arrastrando a millones de seres humanos en todas estas prácticas. Pero Jesucristo te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si algo yo quiero proclamar en ti es vida. Declara vida en la vida de tu hermano. Declara vida. Tienes vida en el nombre de Jesús. Número 5. Y pues, ¿qué debemos de hacer entonces, hermano Jorge? Hacer lo que dice Deuteronomio 18, versículo 10. No participar de estas prácticas. No participar de estas prácticas
Deuteronomio 18, versículo 10. Dice la Escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Cómo quiere que andemos el Señor? En perfección. Nosotros no podemos practicar estas cosas. No podemos vestir a nuestros hijos de encantadores, ni de adivinos, ni de magos, ni de hechiceros o de brujos, ni de mucho menos con aquellas figuras que tienen que ver con lo relacionado a la muerte, o al ocultismo, o a las fuerzas de las tinieblas o del mal. Ay, es que vamos a hacer un Halloween, es una fiesta de Halloween, y donde vamos a bailar y vamos a agazarnos y que el diablito baila y canta y tantas cosas que hay. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Y nosotros como padres tenemos que advertir a nuestros hijos, porque ellos son los más inocentes, los que no se dan cuenta. Acuérdate que la muerte es una maldición que se transmite a nivel generacional. Y no solamente la muerte, sino que el pecado y las consecuencias a él. Y entonces, hermano, ¿no puedo comer pan de muerto? Ay, hermano, tan rico. Mira, venden uno en Polanco relleno, pero bien sabroso. Es que me gusta hacer unas sopeaditas. Es más, cuando terminan estas celebraciones siempre voy a la panadería y me traigo un montón para hacer budín de muerto. Ya no es pan de muerto, ahora va a ser budín. Mira lo que dice Ezequiel 24:17. Ezequiel 24:17. No te lo digo yo, es lo que dice la palabra. Papelito habla. Ezequiel 24:17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas, ¿qué dice? Pan de enlutados. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. De ti depende tomar consejo o no. Ay, es que se me hace que es muy exagerado el Señor. Yo no lo sé, tú considéralo. Él dice: perfecto serás delante del Señor tu Dios, para que no te contamines, porque tú eres templo del Espíritu Santo, porque Dios mora contigo, porque Dios está en ti, porque Dios se manifiesta a través de ti. Algunos, ¿verdad? Y eso de pedir calaverita y disfrazarme de monstruo, malora, es que desde chiquito lo hacía, y si vieras cómo me divertía, asaltábamos a los otros niños en la noche y les robábamos todos sus dulces. Era sensacional. Ah, sí. ¿Tú crees que era sensacional para los niños que golpeabas? ¿Sabes cuántas veces me asaltaron a mí? Porque yo hice estas prácticas también cuando era niño. ¿Sabes todo lo que acontece en esas noches? ¿Sabes cuántos niños desaparecen? ¿Sabes lo que hacen los satanistas a los niños? ¿Sabes que es una fiesta de adoración al diablo? ¿Por qué vamos a perseverar en celebrar estas prácticas? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, pues mentimos y entonces no practicamos la verdad. La verdad no está en nosotros. Dice Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo lo fui, yo lo viví. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cómo debemos de andar? Como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas, como para andar en las noches haciendo las cosas de la oscuridad. Y eso de poner ofrendas a los muertos, es que son nuestras tradiciones mexicanas. Mira, yo amo a mi país, lo amo. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerme de toda especie de mal. Y si hay tradiciones que me llevan a lo malo, pues me voy a abstener de ellas y no voy a participar de ellas, porque tienen orígenes más oscuros, que quedan ocultos en la oscuridad de la historia del hombre. Mejor ofrécele tu alabanza y tu corazón a Dios. ¿Para qué vas a levantar un altar y una ofrenda a los que ya están muertos? Jesucristo, si estuviera con nosotros, diría: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, porque la luz de Dios está en ti. Brilla, sé luz, predica el reino de Dios, alaba al Señor de los vivos mientras vivas, y siembra vida en todos los que te rodean. Palabras de vida, no palabras de muerte. Acciones de vida, no acciones de muerte. Bendice a todos los que estén cerca de ti. Ama mientras estemos aquí. Un día vamos a estar por toda la eternidad con el Dios de los vivos. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios. Por eso búscale con todo tu corazón. Como dice el Salmo 104, versículo 33. Salmo 104, versículo 33. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Mi alabanza, mi adoración solamente será al Dios de los vivos, porque Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Yo te invito a que en estas fechas adoremos solamente a nuestro Dios de vivos y proclamemos vida y no muerte. ¿Te gustaría? Vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Mira que son tiempos difíciles. Yo sé que posiblemente algunos familiares, vecinos, amigos, gente que tú conoces está desarrollando estas prácticas. Yo te invito a que podamos orar por ellos. ¿Sabes que Dios desea que sean salvos y le conozcan a Él? ¿Qué te parece si empiezas a levantar en oración a aquellos que tú conoces y que no conocen a Dios? Exprésaselo a Dios. Padre, y en el nombre de Jesucristo ponemos delante de tu presencia a todos nuestros conocidos, familiares, vecinos y amigos que comulgan con estas tradiciones y que no se dan cuenta que están participando con las fuerzas del mal. Te rogamos que en el nombre de Jesús, el Dios de este siglo, deje de poner en medio de ellos obscuridad en sus pensamientos, en su entendimiento, para que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas. Padre, tú has venido a destruir las obras infructuosas del maligno. Permite que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser instrumentos de verdad, instrumentos de luz, para que todas estas personas puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero, al Dios que vive, al Dios que alabamos con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón si de alguna manera no hemos sido perfectos y hemos participado de manera consciente o inconsciente en la celebración de estos ritos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Te damos gracias porque el día de hoy tu palabra trae libertad a nuestras vidas, y esta libertad que se manifiesta en medio de nosotros corre como ríos de agua viva y se manifiesta también en nuestra comunidad, en todo esta colonia de ensueños, en todo el valle de Cuautitlán Izcalli, en todo el municipio del Estado de México, en todo este país. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu luz resplandece en este mundo. Y yo sé que el día de hoy y en estos días que vienen, millones de hijos tuyos estaremos clamando, estaremos orando, Señor, a favor de que este pueblo, Señor, de que esta tierra se convierta a ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas.
Perdónanos, Señor. Líbranos de toda maldición, líbranos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús.